con una primera mesa de diálogo. Ya llegó nuestra corresponsal Alina Duarte, a quien saludo con mucho gusto. Alina, buenas noches, gracias por entrarle a la mesa de diálogo. Sé que te tendrás que retirar pronto, pues entras y sales porque esta es tu casa, mi querida Alina, ¿eh? No, hombre, muchísimas gracias, Vicente. Yo feliz de seguir hablando de la CELAC por horas y horas, pero bueno, aquí estaremos. Claro que sí, también saludo al colega periodista Oriol Mayó. Oriol, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, ya más bien. ¿Perdón? Buenas noches, ¿se me oye? Sí, te acabo de escuchar, sí. Vale, perfecto. Buenas Entonces, noches. todo bien. Buenas Muy noches. bien. Camila Martínez, analista política, amiga también de la casa. Gracias por acompañarnos, Cam. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en donde se estén conectando. Buenas noches, Vicente. Pues muchísimas gracias por invitarme y un saludo a todos para hablar de este tema tan interesante. A ver, una cumbre de dictadores, comunistas come niños, vinieron. Bueno, ¿qué más puedo decir de las cosas que leía en redes sociales de algunos opositores, sobre todo panistas, ultraconservadores, de derecha, diría Nicolás Maduro sobre Felipe Calderón? Mi querida Alina Duarte, hemos estado al pendiente de tu cobertura. Ya con unas horas de cabeza fría, ¿qué análisis haces? ¿Qué balance haces de la cumbre de la CELAC y lo que nos deja? Bien, en realidad hay que poner énfasis. Esto fue histórico por donde se lo vea. Vamos a comenzar diciendo que esto no ocurría en al menos 5 años. Esta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños no había podido reunir a jefes de Estado, primer ministros, a jefes de gobierno, ministros en realidad también que estuvieron ahí presentes, cancilleres. Esto no había ocurrido porque no había logrado ser consenso, pero también por el embate latinoamericano de la derecha, pues, que había desarticulado la CELAC a propósito, había generado otros espacios y ahora viene México con la presidencia pro tempore del organismo y decide nuevamente impulsar en el marco de la pandemia a este organismo. Un organismo que ha logrado articular en temas sobre todo de vacunas, adquisición, solidaridad, para eso fue reactivado. Y es algo que ya se destaca en sí mismo. Decía el resurgimiento de la CELAC, pero también un compañero periodista también, Ángel Guerra, decía, lograron revivir la CELAC que andaba ahí como zombie mientras la derecha se articulaba en espacios paralelos. Una vez que ya se conformó este espacio nuevamente de diálogo, lo que tenemos es un México protagonista, pero también líder de la región, que no solamente dio cuenta de ello en este espacio, sino que logra presidir, logra generar un consenso con la llamada Declaración de la Ciudad de México, que son 44 puntos, que lo mencionaba el canciller Marcelo Ebrard, tuvieron que definirse y tuvieron que estar en consenso los 32 países, la CELAC la conforman 33 países, pero Brasil, Bolsonaro decidió salirse de ella el año pasado, entonces eran 32 países que decidieron por unanimidad aprobar esta Declaración de la Ciudad de México y además aprobar también otra serie de proclamas en torno a Puerto Rico, en contra del bloqueo a Cuba. Es decir, no dieron paso para que la derecha, a pesar de que no estuviera de acuerdo con los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba especialmente, decidieron aprobar todo esto. Entonces yo creo que es un muy buen sabor de boca. La derecha estaba no solamente aquí, sino por ejemplo ahí en Perú, ¿no? Que vemos allá al profesor Pedro, también la derecha estaba muy enojada de que fuera su primer foro y que tuviera aplausos. Las derechas en todo el continente, especialmente aquí el PAN, Mariana Gómez del Campo, estaba que no podía con el coraje y se hablaba de dictadores. Y yo creo que sí vino un dictador del cual no se habló en los medios de comunicación, que es Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras que ha sometido a su pueblo a una represión brutal durante los últimos años y cuyo hermano está preso en Estados Unidos por narcotráfico y curiosamente vino a hablar de narcotráfico como queriendo lavarle la cara ahí al hermano y sabiendo mucho que hay muchas investigaciones en su contra en torno a ello en cuestiones de narcotráfico. Entonces, sí, ahí había un dictador del cual no se habló, pero yo creo que el saldo, hoy lo dice el presidente Andrés Manuel y yo coincido plenamente, el saldo yo creo que es positivo, un balance pleno de la región que se logró articular, incluso a pesar de las diferencias, Vicente. A pesar de que el tema de desaparecer o transformar a la OEA no se incluyó en la agenda oficial, sí se abordó.
El presidente de Bolivia habló duro contra la OEA, el presidente de Cuba obviamente habló duro contra la OEA, pero creo que dista mucho lo que vimos, a pesar de las diferencias, en realidad, con algunos titulares, Oriol Mayó, que plantean un desastre y un ridículo de Andrés Manuel López Obrador, todo lo contrario, hasta un invitado sorpresa, el presidente de China en la cumbre de la CELAC. Sí, sin duda. Llevamos viviendo en mundos paralelos hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que actualmente, al menos, nuestro mundo está ubicado en la realidad, en el gobierno, cosa que antes pues, era un poco al revés. Entonces, ¿qué hay que decir? Que sí, fue algo, en muchos términos, bonito. Empezó el jueves, quizá fue muy importante el desfile cívico-militar, los dos discursos de Díaz-Canel y de Obrador, esa tan importante que se remarcó una, dos veces, y tres y cuatro, sobre la soberanía, la no injerencia, digamos, de ningún tipo de injerencia, porque tenemos una gran variedad de injerencias, desde la clásica militar golpista hasta la humanitaria, el derecho a proteger. Tenemos ya desde la vieja invasión de Libia un catálogo impresionante de tipos de injerencia que en Bolivia vimos aplicar de forma brutal en una mezcla de levantamiento y revolución de colores y, obviamente, el golpe militar como fue en Bolivia. Entonces, sin duda, invitar a Díaz-Canel el jueves fue algo que obviamente pues, produjo un escozor tremendo entre los poderes de toda la vida, porque yo esta mañana checaba, no más por pura curiosidad o placer morboso, las columnas de opinión, y bueno, fue impresionante casi el nivel discursivo, o fue un desastre. Esa era como la línea y no sirvió para nada, y las polémicas y la división, o fue un horror, o Ebrard le quitó protagonismo, pero todo el discurso de los medios mexicanos consistía en decir que esto fue o nada, o un horror, o la venezuelización que advirtieron ya en 2018. Dicho esto, y como, bueno, Alina ha hecho una gran cobertura y magistral, no hace falta ahí más que nos diga más, porque sí, a unos también, este fin de semana estuvimos como contentos porque, a ver, de una u otra forma, y hay que decirlo, y cuando yo quería señalar un tema importante, México ha tenido siempre en general, pese al desastre absoluto que fue Fox, que fue el nivel más bajo en la historia de México, una cierta política internacional, multilateral, una conciencia muy clara, digamos, de un papel intermedio, un papel desde la no proliferación nuclear en los 60, un papel de apoyo a Cuba, un papel contra las injerencias, contra los imperialismos brutales y directos de Estados Unidos, siendo a la vez la potencia con la cual México ha tenido que manejar una relación muy compleja para no ser, como decía Aguilar Sincer, el pato trasero permanente de Estados Unidos. Dicho esto, esa vuelta es importante, pero hay algo mucho más importante que a veces se nos olvida como remarcar. Ha habido gestos políticos importantes, aunque creo que Obrador ha recuperado, sobre todo en el caso de Evo Morales, un papel muy protagónico, digamos, y con Díaz-Canel también, pero lo más importante es que por primera vez existe algo que se nos olvida, un presidente que sí tiene un apoyo popular, en el sentido que la gente está muy vinculada a ese proyecto. También a su carácter, a su personalidad, pero a la idea de lo que representa. Cuando una voz autorizada, votada y seguida por la gente en un proceso político que la gente siente como propio, como emancipador, lo representa en un foro de esta forma, cuando uno siente realmente lo que significa, digamos, esa fusión que, digamos, que algunos dirían populista, entre un gobierno y un pueblo. Porque finalmente las palabras, sí, recordemos que la política exterior en México exterior siempre fue, digamos, candil en la calle, oscuridad en la casa. Este fue un poco, digamos, la dinámica habitual. En los tiempos de Echeverría quizá fue el mayor ejemplo. Una gran política internacional, internamente unas políticas terribles, digamos, como recordamos desde el halconazo a la guerra sucia. En cambio, en este caso hay una gran diferencia y es fundamental, y por eso esta vez, digamos, uno pudo celebrar, ya hablo chino, ya estoy como Xi Jinping, ya me siento un poco achinado, pero lo que estoy intentando decir es que esta vez, por primera vez, encontramos esa conexión real, cuando sientes que además tu presidente no solo cumple con un cierto ritual de Estado, que México siempre ha tenido, y que recuperarlo es un honor. A todo mexicano le enorgullece la política internacional o exterior, porque siempre ha intentado ser realmente clara, una política latinoamericanista, multilateral y realmente simbólica, con gestos que incluso en los peores tiempos en la ONU tuvimos a Aguilar Sincer. Entonces, eso siempre ha estado ahí. Lo que no ha estado ahí,
y eso es fundamental, es esa conexión cuando sientes que este gobierno sí representa un estado de opinión y a la gente y no está teniendo una doble cara en la escala exterior o internacional y en la interior. Y esa es la parte más emocionante de pues, cuando veíamos los discursos en el Zócalo este jueves. Faltaba la gente, esperemos que el próximo año ya estén, y digamos también la concreción que fue en la CELAC y digamos el programa de un gobierno que con todas las complicaciones que existen, por primera vez sí representa un esfuerzo, una sensación de un vínculo con el pueblo, con la realidad de una transformación mínima, compleja, delicada a veces con 2 pasos adelante y 4 atrás, pero realmente esto es lo que supone, esta es la realidad de por qué fue tan emocionante. Porque, insisto, a gestos ha habido, y ha habido incluso con presidentes anteriores, incluso hasta Calderón en el 2010 tuvo que aceptar un cambio geoestratégico en aquel momento y hasta tirarle vivas a Hugo Chávez y a Bolívar. Si luego quieren, les leo lo que decía de Simón Bolívar, Felipe Calderón en 2010, para que vean. No, 2011, perdón. Esa es la clave muy importante de esa emoción real, de que en algunas cosas por primera vez, digamos, hay un discurso que se concreta con una realidad que también representa a la gente. Y eso es quizá la clave de que en mi caso y el de mucha gente nos sentimos muy implicados y muy emocionados, digamos, en este largo fin de semana. Así es. Y mi querida Camila, Jorge Ramos, por ejemplo, señalado por la revista Time como uno de los personajes más importantes de los medios y de la política hispana en Estados Unidos, el mexicano Jorge Ramos, quien vive en Florida, estuvo muy al pendiente de lo que ocurría en México. Dice, hay 2 dictadores de Venezuela y Cuba invitados a México por el presidente López Obrador, y luego retuiteó algo que publicó precisamente en su espacio Al Punto con Jorge Ramos. La participación de Maduro en la 6ª cumbre de la CELAC en la Ciudad de México fue rechazada por los gobiernos de Uruguay y Paraguay. Estados Unidos ofrece una recompensa de $15 millones por el gobernante de Venezuela. Y don Jorge Ramos no le avisó a la DEA o al FBI que Maduro estaba en Palacio Nacional en México. Se le fueron 15 millones. Nótese mi sarcasmo para que vean el sesgo y la hipocresía de los que manejan la información, ¿no? Terrible. Y justamente estas divisiones ideológicas, o sea, lo decía uno de los presidentes en la reunión, esto no se trata de que tengamos como un club de siendo las mismas personas con las mismas ideologías que tenemos exactamente pues los mismos caminos que queremos trazar, sino al contrario, ¿no? O sea, justo yo creo que lo que se trató esta reunión de CELAC fue de que hubiera estas posturas en contraste, ¿no? Que pudieran, a pesar como de las grandes diferencias que tienen, pues llegar a estos acuerdos, ¿no? Durante, como ya estaban diciendo, ¿no? O sea, durante muchos años, pues justamente no se habían podido llevar a cabo reuniones de la CELAC. Y bueno, yo creo que ahora uno de los logros es que, bueno, para empezar, a mí una cosa que me encantó de la reunión fue que muchos mandatarios de distintos países que asistieron estuvieron hablando de la gran humanidad que ha tenido el gobierno de México, por ejemplo, para el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, a ver, ver esa parte de la Unión Latinoamericana realmente de políticas internacionales de humanidad, ¿no? De unidad, ¿no? O sea, yo creo que eso fue una de las grandes partes de la CELAC, los acuerdos que se llevaron a cabo son de temas importantísimos, ¿no? O sea, el tema sí de todo el tema sanitario, ¿no? El tema, por ejemplo, del fondo para los desastres naturales, que además, pues son temas que nos están golpeando todos los días. Pues aquí en México, solamente la última semana hemos tenido 3 o 4 desastres naturales en todo el país, ¿no? Y creo que también un tema también súper importante es el posicionamiento que se va a tener frente al Fondo Monetario Internacional en estas épocas de pandemia, ¿no? Para la recuperación económica de los países. Entonces, o sea, me parece que de por sí estos como acuerdos muy puntuales que se tuvieron ya son pues un gran logro de la CELAC, pero sobre todo pues esta discusión democrática que se tuvo entre los distintos mandatarios, ¿no? O sea, la CELAC surge como este grupo de países latinoamericanos para conformar comunidad sin Estados Unidos, ¿no? Que es lo que lo diferencia de otros organismos que están completamente cooptados por Estados Unidos, ¿no? Entonces, el que ahora se haya podido discutir de estos temas sin tener como la injerencia, que incluso muchos de los mandatarios hayan dicho, pues que ya tenemos que sustituir la OEA, me parece que es muy, muy positivo. También hubo quienes dijeron, el que yo esté aquí no implica que vaya a dejar de participar en la OEA, ¿no? Pero si se puede continuar con estas reuniones de la CELAC, con estos puntos, darle seguimiento para esta unión económica, creo que se puede lograr
pues varias de las cosas que apuntaron en los discursos. A mí me gustó muchísimo esta parte en la que dicen, bueno, se trata de unir primero a los pueblos y luego ya de unir a los gobiernos, ¿no? De generar este bloque económico latinoamericano para que a partir de eso, como ha sucedido en otras regiones del mundo, para que a partir de eso pues seamos mucho más responsables, mucho más solidarios, mucho más sensibles con lo que ocurre en otros países además del nuestro. Déjenme preguntar,